Estoy en Puerto Vallarta en una convención, Ujú. así que acá feliz Sufriendo. de la vida. Sí. Déjenme compartir esta chiva y ya. Ya están viendo, bueno, voy a quitar esa parte que no me gusta. Este, mm, Ya. Tengo aproximadamente un poquito más de 10 años dedicándome al deporte, por cuestiones de la vida, casualidades de la vida profesional. Yo me desarrollé 30 años principalmente en productos de consumo masivo. Trabajé en Kellogg's, en Reckitt Benckiser, en Clorox, S.C. Johnson. Me pasé por todas las empresas de limpieza. Este, y cuando viví en Chile un tiempo, y cuando regreso de Chile, empiezo a trabajar en lo que es ahora Grupo Vasconia, que tiene varias divisiones de negocio, entre ellas Voith, eh, 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 Industrias Voith o Voith Corp, como lo quieran decir. Y esta empresa se dedica a artículos deportivos. El mercado del deporte se divide en tres principalmente, que es lo que conocemos como ropa, calzado y accesorios. El mercado de ropa y de calzado está dominado por las grandes empresas, grandes corporativos como Nike, Puma, Under Armour, etcétera, etcétera, Adidas. Y queda la parte de accesorios, que donde estas empresas importantes no se meten mucho, no les interesa, es un porcentaje muy bajo de sus ventas, no le dan, como dicen, no le dan bola. Entonces eso permite que haya otras empresas que sean key players en ese segmento de artículos deportivos, donde Boy tiene una participación importante. De hecho, es líder de mercado porque es líder en soccer, básquetbol, voleibol, acuáticos, vende muchísimo. Digo, a veces hablo todavía en plural, ¿no? Vendemos. Estuve ahí un tiempo en el consejo con ellos. Y bueno, esa es un poco la explicación de cómo llego a la industria del deporte. Ahí en Boy tengo oportunidad de trabajar muy cerca con la Federación Mexicana de Fútbol, porque teníamos como 10 contratos con ellos. Teníamos Liga MX, Ascenso MX, niñas, segunda división, tercera división, sector amateur, etcétera, etcétera. Y termino de entender cuál es la relación o cómo se gestiona el manejo de una liga, o por lo menos desde la parte contractual y económica, con una federación tan importante como la Federación Mexicana de Fútbol. Les comento que México es una de las principales economías, lo que se le llama la economía FIFA, ¿no? Que son países independientes que generan recursos a través del deporte, en este caso el fútbol. Países como Brasil, México, Estados Unidos, ahora Rusia. Si tomamos en cuenta que Centro, Sudamérica, pues, son países pequeños, inclusive Europa, todo el conjunto de Europa, es más fuerte, obviamente, que el fútbol mexicano, pero de forma independiente el fútbol mexicano es muy importante. Entonces, después de tener esa relación con la federación, me invita a la gente de la Liga Mexicana del Pacífico a ser presidente de la liga, y regreso a Guadalajara 2022, y estoy 3 años como presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, posición que dejé en abril por X y Y situaciones que no vale la pena mencionar. Pero bueno, ese es mi approach de los últimos 10 años en el deporte. Mucha gente me dice, me pregunta, eh, o cree que tengo mucho más años en la industria deportiva. La verdad es que no es así, son solo 10 años, pero sí, definitivamente creo que mi background de consumo masivo y de haber estado en otras empresas me ayudó de alguna u otra manera a gestionar y a trabajar y a desarrollarme en esta industria muy interesante. Quiero hablarles un poquito de lo que es el deporte y el marketing deportivo, cómo se fusiona, cómo se maneja, cuáles son los conceptos principales, ¿no? Pero antes de hablar de marketing deportivo, creo que es importante que entendamos qué es el deporte y cuáles son las implicaciones socioeconómicas, demográficas y culturales que el deporte conlleva, ¿no? El deporte es una actividad física sujeta a determinadas reglas en la que se compite o se juega con muchos fines, ¿no? Mejorar la salud, recreativo, semiprofesional, profesional, Carlos, fitness, etcétera, etcétera. Em, Carlos, sí, ¿quieres ampliar tu pantalla para poder ver la presentación completa y no todas, o sea, correr la presentación para enfocarnos en... ahí está mejor. En modo presentación. Ahí Perfecto, está en modo, está en modo gracias, presente. gracias.
Sí, de hecho esta presentación es digamos, el conjunto de varias presentaciones y de varias, digamos, conjunto o pegotes de cierta información. Esta presentación tuve oportunidad de hacerla con unos chicos en la UNIVA y luego me invitaron a la UP y también al ITESO a dar algunas pláticas de marketing deportivo. Pero bueno, regresamos al tema del deporte. ¿Qué es el deporte? Bueno, es una actividad física que tiene ciertas características, ¿no? Pues obviamente que sea una actividad física, que tenga un reglamento, que haya una competencia, que haya entrenamientos o prácticas de la misma disciplina, y también hay un carácter lúdico en el deporte, ¿no? Que es como empezamos o los niños empiezan a practicarlo. Lo que pasa es que, perdón, como que un menú bloquea un poco la presentación, pero bueno, ya la tengo acá. ¿Cuáles son los diferentes, digamos, conceptos deportivos? Tenemos el deporte recreativo, que es lo que comentaba hace un minuto, es el deporte que comienza cuando vamos con nuestros padres, con nuestros hermanos al parque, empezamos a jugar, empezamos a correr, empezamos a tener esa actividad. Después también hay un deporte que es más de salud estético, que es, digamos, el deporte que se practica en los gimnasios o que la gente que va a hacer fitness o spinning y este tipo de deportes que son más en temas de salud, y para verte o sentirte bien como persona. Después tenemos el deporte amateur en todas sus disciplinas, que es cuando los niños del deporte recreativo empiezan a crecer y empiezan a hacer alguna otra actividad ya un poquito más organizada. Esto se puede hacer en ligas infantiles, parques, escuelas, colegios, o escuelas puntuales de ciertos deportes. Empiezan los niños a practicarlo. Después estos niños también empiezan a crecer y se empieza a hacer un deporte amateur, pero de alta competencia. Ya cuando tenemos chicos de 13, 14, 15 años que juegan fútbol, béisbol, fútbol americano, voleibol, en academias, clubes, escuelas, etcétera, ¿no? Y después estos niños que empiezan a destacar y que empiezan a tener, a través del sistema de competencia que hay en México, que tiene que ver con torneos locales, municipales, estatales, regionales y nacionales, estos chicos pueden, o estas chicas pueden, digamos, destacar y empezar a practicar en alto rendimiento, en función de las disciplinas olímpicas que tenemos o que existen, y esto empieza a ser ya lo que se le llama el deporte de alto rendimiento, ¿no? Gente o chicos que van y compiten en lo que se define como el Sistema Internacional del Deporte, que es controlado por el Comité Olímpico Internacional, que tiene que ver con las Olimpiadas, pero que pasa por Juegos Nacionales, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y obviamente los Juegos Olímpicos, ¿no? Y también, y por último, y que es un poquito lo que vamos a platicar, tenemos el deporte profesional, que el deporte profesional ya es aquellos deportistas que practican el deporte en ligas profesionales dedicadas al espectáculo y que cobran por sus servicios profesionales como deportistas, y donde generalmente la gente acude a ciertas, digamos, instalaciones, estadios, gimnasios, arenas, etcétera, etcétera, a disfrutar de este deporte. No me deja darle alta. A ver, no me deja continuar. Salte de modo presentación y vuelve a entrar porque a veces se traba, por favor. Sí, parece que se trabó. Permítanme. Dale escape. Ya perdí el botón de share. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. Ya lo vi.
¿Por qué es importante el deporte en la sociedad? Perdón, por el No, cuidado. inconveniente. ¿Por qué es importante el deporte en la sociedad? Bueno, hay muchos temas, porque muchas veces nos quedamos con este tema de, el deporte, sí, fue a jugar, el fútbol, esto, aquello, pero perdemos un poquito de vista la importancia que tiene el deporte. Y estas dos slides que vienen son sumamente importantes en ese sentido. Primero, porque promueve la salud física y mental. La práctica regular del deporte ayuda a mantener el cuerpo en forma, mejora la salud en términos generales, fortalece músculos, huesos y obviamente reduce el riesgo de enfermedades, evita el sedentarismo y también hasta desde la parte mental ayuda a reducir los niveles de estrés, la ansiedad y la depresión. Da disciplina. Los que tuvimos oportunidad de practicar algún deporte en la niñez, en la juventud, bueno, yo creo en lo personal, a mí me ayudó, me sirvió mucho, me orientó el deporte, me alejó pues, de las fiestas, de los vicios y del no hacer nada. Y también enseña o transfiere a los chicos valores importantes que fomentan los deportes en equipo, en este caso, ¿no? Como el mismo trabajo en equipo, la perseverancia, la responsabilidad, la justicia, la disciplina. Yo creo, en lo personal, alguno de los mayores aprendizajes que uno puede tener como niño o que yo tuve como niño fue el haber competido en algún deporte y cuando pierdes, ¿no? Cuando no ganas, cuando fracasas, cuando haces todo tu mejor esfuerzo, pero al final no logras de alguna otra manera el objetivo. Eso, aunque en la infancia pudiese parecer muy frustrante, son situaciones que van creando carácter y van creando, van preparando a los niños hacia el futuro para enfrentarse a una vida complicada. También impulsa la integración social. El deporte puede unir a personas de diferentes orígenes, culturas, edades, promoviendo la inclusión, el respeto y la cooperación. Sabemos que tenemos una cultura en México muy de la familia, muy de reunirnos, muy de pasar los fines de semana compartiendo con los seres queridos en fiestas, comidas, celebraciones, etcétera, etcétera. Y el deporte es un buen pretexto para fomentar eso, para pasar con la familia, con los seres queridos, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino que se transfieren esas características y gustos. Se comenta que el 80% de las decisiones de preferencia o pertenencia a un equipo se toman cuando uno es niño, antes de los 10 8 años. ¿Por qué? Porque uno ve al padre, ¿no? Ve al padre que le va al América o ve al padre, desafortunadamente hay gente que le va al Cruz Azul o a las Chivas, etcétera, etcétera. Entonces, uno cuando a mí me preguntan, ¿por qué le vas a la América? Bueno, pues porque mi padre me llevaba al estadio cuando era chico. Mi papá era de la Ciudad de México, vino a Guadalajara muy chico y mi abuela cuenta que se trajo solamente su bicicleta y su banderín del América, ¿no? Entonces él siempre fue americanista y yo recuerdo cuando el torneo de fútbol era largo, somos cuatro hermanos, pues nos tocaba una vez al año ir al estadio con mi papá, ¿no? Porque pues era lo que había y las posibilidades que había de ir, y por esa razón, hasta ahorita, ya siendo adulto, pues sigo con ese sentido de pertenencia al equipo que heredé de alguna otra manera, ¿no? El deporte también desarrolla habilidades sociales y de liderazgo. Generalmente cuando sucede, a mí me ha sucedido que cuando uno ya está trabajando de manera profesional en alguna empresa o demás y empieza a ver que hay gente que empieza a tomar ciertos liderazgos o actitudes positivas y demás, y uno investiga un poco más respecto a su background y demás, resulta que fue gente que practicó algún deporte, ¿no? Y eso creo que son herramientas, como ya mencioné. El deporte también contribuye a la economía y ahorita lo vamos a ver por qué. La industria deportiva genera empleos, promueve el turismo y mueve grandes inversiones en infraestructura y eventos deportivos. Y un buen ejemplo es lo que va a pasar en el Mundial el próximo año. Viene el Mundial a México. Eh, es un mundial donde se esperan 3 4 millones de visitantes, perdón, en el país, que va a generar 60.000 millones de pesos, son las cifras estimadas en turismo, en derrama económica, y eso es
sumamente importante. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la Ciudad de México, donde está no solamente la Fórmula 1, el Maratón de la Ciudad de México, obviamente fútbol, fútbol americano, básquetbol, ligas profesionales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es un buen referente y ejemplifica y muestra lo importante que es el deporte en todos los aspectos sociales y ahorita les voy a explicar un poquito más ese sentido. Y bueno, también fomenta el sentido de comunidad y de orgullo local, ¿no? Los eventos deportivos y los equipos locales, lo que ya les decía hace un poco, hace unos momentos, este sentido de pertenencia. Los seres humanos buscamos tener, buscar gente afín, similitudes, gente que esté con nosotros y que tenga los mismos gustos y valores. Y de esta forma el deporte, el irle a un equipo, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, no sé, irle al Atlas, genera un sentido de pertenencia, sentido de ser parte de algo, de ser parte de una tribu, de ser de un equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí esto es tan fuerte y es un factor social tan potente, los que son psicólogos lo pueden entender perfectamente, que hasta genera cierto sentido de pertenencia de una manera exagerada, por decirlo así, donde se generan estas barras, ¿no? Estas barras que luego llegan a ser no solamente un grupo de apoyo a un equipo deportivo, sino llegan a ser tribus y mafias y situaciones como más complejas en el sentido social. Se habla de estas famosas barras, que bueno, fue algo que importamos, creo yo, no muy positivamente de Argentina, donde en Argentina controlan no solamente el tema dentro del estadio, sino la venta de boletos, la venta de cervezas, merchandising, etcétera, etcétera, ¿no? Es un efecto social importante que genera muchos recursos y que implica el involucramiento de muchos factores externos que pueden contribuir con esto. ¿Por qué es importante el gobierno para, perdón, por qué es importante el deporte para los gobiernos? Y esto es bien, bien importante que lo platiquemos. Lo que ya les platicaba de cohesión social y salud pública. El deporte fomenta la salud. Una población activa es una población más sana. Los gobiernos promueven el deporte para combatir el sedentarismo, la obesidad. Sabemos que en México, por ejemplo, somos, si no el primer país o el segundo país a nivel mundial en obesidad infantil. ¿Por qué? Porque los chicos se la pasan jugando Xbox, ¿no? Y esto tiene un costo social importante en el sistema de salud. ¿Dónde vamos a estar en un futuro? ¿Dónde va a estar la niñez o qué problemas de salud pública vamos a enfrentar como sociedad en los próximos años? Hay un tema de identidad nacional y orgullo. Perdón, quiero hacer un paréntesis. El deporte es un catalizador social importante, como lo pueden ser algunas otras actividades socioculturales, como la música, el teatro, los conciertos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Y nos dimos cuenta todo lo que pasó en la pandemia, cuando la gente se quedó encerrada en casa. em, ¿Qué sucedió? Bueno, pues subieron los niveles de alcoholismo, subieron los niveles de suicidio, subieron los niveles de violaciones, desafortunadamente, de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente necesita estos catalizadores sociales, esta forma de el mexicano de a pie que trabaja 48 horas todas las semanas o próximamente 40, lo que sea, que llega a casa en la Ciudad de México después de haber tomado el metro dos peceros y ser asaltado, etcétera, etcétera. Necesitamos llegar a casa y tener distracción. Y el deporte es un vehículo, es un medio para tener este desfogue emocional. Y por eso es tan, tan importante y por eso los mismos gobiernos apoyan y fomentan el deporte como parte de estas actividades, digamos, extralaborales que podemos tener en los días de descanso, los fines de semana, etcétera, etcétera, ¿no? El deporte también da identidad nacional y orgullo. Los éxitos deportivos, especialmente a nivel internacional, como un mundial o los Juegos Olímpicos, tienen una capacidad única de unir a la población, de sentir el orgullo mexicano, de estar todos con el equipo nacional, ponte la verde, etcétera, etcétera, ¿no? Recordamos la Guerra Fría, creo que todo el mundo tenemos edad como para recordarlo, cuando había prácticamente una guerra fría en las Olimpiadas, donde a ver quién ganaba más medallas entre el bloque soviético y el bloque occidental, etcétera, etcétera, ¿no?
Inclusión y prevención del delito. Aquí, bien importante, y nosotros teníamos un programa que se llamaba Lanzadores del Futuro en el béisbol. Y una vez alguien comentó, una autoridad comentó algo que se me quedó grabado y que les quiero compartir, que decía, cada peso invertido en el deporte en niños es un peso que se va a ahorrar el gobierno en seguridad y en cárceles y en readaptación social, etcétera, etcétera, en el futuro, ¿no? Es una forma muy importante de prevenir el delito y de forjar y fomentar valores correctos a la juventud. Por otro lado, es un motor económico muy importante, genera empleo, como ya mencioné. Se estima, por ejemplo, que de cada peso que se genera en un evento deportivo, hay otro peso que se genera en las industrias paralelas o satélites a los eventos deportivos. Es decir, por cada peso que se genera en boletaje o lo que sea de fútbol, merchandising, boletaje, se genera un peso más en las industrias agropecuaria, cervecera, alimenticia, de servicios, etcétera, 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 ¿no? Por eso es tan importante en términos económicos el deporte. Se estima que el fútbol mexicano representa más o menos el 56% del PIB de toda la industria del entretenimiento en México y es aproximadamente el 20, perdón, es el 25% de toda la industria y es aproximadamente el 56-60% de la industria del deporte a nivel nacional. Trae turismo, inversión, ya lo mencioné, el mundial que vamos a tener en México, va a haber una derrama impresionante en el país, ojalá que no haya mucho desmanes y que no destruyan las ciudades, pero bueno, ya disfrutaremos el mundial próximamente. Y también el deporte es una herramienta política y diplomática, ¿no? Es un poder blando, lo que se llama el soft power. Eh, el éxito deportivo es una forma efectiva de proyectar una imagen positiva hacia el exterior y también al interior. Vemos, México no ha sido un país que vaya a las Olimpiadas y gane muchísimas medallas, pero cuando hay una que otra por ahí, eh, o una de oro, bueno, lo festejamos y generamos héroes nacionales y fiesta y lo festejamos todos como un gran logro. Y después estos deportistas que les va bien terminan siendo inclusive políticos y líderes de opinión y muchos de ellos hasta gobernadores de un estado, etcétera, etcétera. Ese es el poder que puede tener un deportista que tal vez sin la preparación necesaria para tener un cargo público, bueno, esa popularidad y ese cariño y afecto que se le toma por sus logros deportivos puede catapultarlo a a otros niveles importantes. Y creen, ya se volvió a trabar esta cosa. Válgame Dios. A ver. ¿Van a atender su choque primero o los van a verificar ellos? A atender el golpe que está teniendo. Por eso, Bueno, pero nos deportes podemos más, pasar por ya delante. me voy un poco más rápido La pregunta es, ¿nos para podemos pasar adelante de ellos o hasta que verifiquen a ellos? Benjamín, Bueno, estás con el sí. No, mic sí, me refiero a abierto. que si se van a Oh, pasar Elvis Alfonso. a verificar, Elvis Ah, perdón. Alfonso. entonces nos pasamos adelante de ellos. Es que como todos van en el auto, pues yo pensé que era bueno. Ajá. Luis Alfonso está Este, verificando. ¿Cuáles son los deportes más importantes a nivel mundial? Bueno, el fútbol soccer, se estiman 4.000 millones de personas, el fútbol soccer, que tiene un tema ahí que tiene que ver con los inicios de la televisión, por ejemplo, en México, ¿no? En los 70s, 80s, cuando era lo único que se podía ver en las televisiones blanco y negro. Hay otras sorpresas, ¿no? Como el cricket, por ejemplo, que es un deporte parecido al béisbol que se juega en Reino Unido, en todo lo que era el Commonwealth. Irán, Pakistán, India, etcétera, etcétera. Un día me tocó estar sentado en una mesa con unos pakistaníes que nos fabricaban los balones de Boyd, porque bueno, eso es otra historia, pero en Pakistán se fabrican la mayoría de los balones a nivel mundial.
y hablábamos del Super Bowl y lo importante que era el Super Bowl y la gente que iba a ver el Super Bowl y se estimaban algunas cifras. Y estos cuates se nos quedaban viendo y se empezaron a reír, ¿no? Y pues volteamos y digo, de por sí es difícil comunicarte con los pakistaníes. Y se empezaron a reír y dijeron, no, no, es que no saben lo que es un partido de cricket entre Pakistán y la India. Lo ven miles de millones de personas y aparte es un juego que dura 3, 4 días y tiene unas reglas muy particulares. En fin, muy, muy, muy simpático, ¿no? A veces nos dejamos ir solamente por la experiencia y por las zonas geográficas en las que estamos, pero bueno, el cricket es importante, el hockey, el tenis es el cuarto lugar, es el deporte individual más importante a nivel mundial. Tenemos el básquetbol, el voleibol, el tenis de mesa, otra de las sorpresas, muy, muy jugado en Asia. Y por último, el número 8 el béisbol, ¿no? Y una mención aparte para otros deportes muy, muy importantes como el fútbol americano, que es súper popular en Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá. Definitivamente, no me deja, voy a tener que seguir con este tema de dejar de compartir y dar la vuelta a la... Bueno, ya vamos a entrar en materia, un poco más de materia ya después de hablar del deporte en términos generales. Eh, Hablando de marketing deportivo. El marketing tradicional es el conjunto de actividades, instituciones y procesos que crean, comunican, entregan e intercambian ofertas que tienen valor para los clientes, socios y la sociedad en general. ¿Qué diferencia tiene con el marketing deportivo? El marketing deportivo es una rama especializada del marketing que utiliza el deporte y sus actividades para promocionar productos y servicios y marcas. Eh, ¿Qué utiliza o cuáles son los principios básicos del marketing? El principio básico es la segmentación de mercado, es decir, dividir el mercado en grupos con características comunes, demográficas, geográficas, psicográficas, personales, gustos, etcétera, etcétera, y crear un posicionamiento de la marca en este nicho, en este target, como le dicen los expertos, ¿no? Y hay una mezcla tradicional del marketing que se llama las famosas 4Ps. El producto, que es el producto, la oferta, el precio, que se define en función de diferentes variables, como la competencia, el mercado, el país, etcétera, etcétera, los canales de distribución y la promoción del mismo. Ya afortunadamente ya me está dejando cambiar. Eh, ¿Qué tiene diferente el marketing deportivo? El objetivo del marketing deportivo es aumentar la visibilidad de la marca, crear relaciones emocionales con los fanáticos, generar ingresos a través de patrocinios, merchandising y eventos. ¿Cuáles son las estrategias de marketing deportivo más comunes? Bueno, los patrocinios, colaboración entre marcas y equipos o atletas, endorsements, contratación de atletas para representar a productos, activaciones de marca en los eventos mismos y el marketing, permítame, ¿ahora qué pasó? ¿Ustedes lo siguen viendo? Ok. Eh, Voy a tratar de explicar un poquito más coloquial esta situación. El marketing tradicional lo que busca es buscar un target específico para promocionar un producto o un servicio. Es decir, vamos a buscar un hombre de clase alta, con ingresos en cierto nivel, de clase A, B, B más, etcétera, etcétera, joven, metrosexual, o como le quieran decir, que le gusten los autos, y entonces le vamos a ofrecer y vamos a hacer la publicidad y vamos a hacer todo el esfuerzo de marketing para que ese perfil que hemos definido, le podemos ofrecer un automóvil, un Audi, de 8 cilindros, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa, vamos a
con perfume con las mujeres, ¿no? Se busca ciertos segmentos, ciertas características, cierta segmentación y se ofrece un producto específico para esa segmentación. Eh, el marketing deportivo funciona de diferente forma. El marketing deportivo ya no es una relación entre dos, ya no es una relación entre el consumidor final y una marca. Hay un intermediario, hay un efecto, digamos, una relación de tres, donde el deporte está en medio y genera una especie de efecto prisma que potencia y abre el abanico en términos de target. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que un aficionado va a un evento deportivo, ve una marca y aquí se viene algo que se le llama transferencia de valores. Las marcas, y lo vimos en el pasado cuando ahorita ya no se puede, pero había marcas de alcohol, de cerveza, de cigarros que patrocinaban los eventos deportivos, cuando se permitía, adquirían estos valores que son relacionados con el deporte y estos valores que ya mencioné, ¿no? Y algo que es muy importante referente al deporte y de los gustos deportivos y los gustos por los equipos es que están muy involucradas o totalmente involucradas las emociones. Y cuando las emociones están involucradas es algo así como estar enamorado. Y cuando uno está enamorado, a veces no piensa las cosas de manera correcta. Y eso lo aprovechan las marcas para, de alguna u otra manera, hablarle al consumidor de diferente segmentación a través de un canal o de un conducto que en este caso son los eventos deportivos, ¿no? Entonces, el marketing deportivo se enfoca en una base de fans leales, apasionados, como ya mencioné, por un deporte con este sentido de pertenencia y esto genera un sentido emocional, un vínculo emocional muy importante. Hay un contenido emocional muy fuerte que se transfiere tanto del deporte hacia el aficionado, el deporte hacia la marca, y que de alguna otra manera termina conectando ambos polos entre los aficionados y las marcas. Eh, y por lo tanto, el marketing deportivo puede ser una herramienta muy importante y muy poderosa para encontrar una audiencia correcta, global, a nivel nacional, que tiene que ver con toda esta penetración que tienen los deportes a nivel internacional. Bueno, ¿cuáles son las tendencias actuales del marketing deportivo? Estamos viendo cómo todo se está digitalizando, las redes sociales que han permitido tener prácticamente información instantánea, y esto está tomando una relevancia muy importante. Y el otro día platicábamos un ejemplo, ¿no? Antes, ¿qué hubiera pasado si Hugo Sánchez hubiera jugado en estas épocas? Un tipo que ganó cinco pichichis y que hizo no sé cuántos goles en España, etcétera, y que de alguna otra manera no terminó siendo no tan famoso, aunque es muy famoso, pero no tan reconocido a nivel global. ¿Por qué? Porque no teníamos esta inmediatez que nos permiten tener ahora las redes sociales. Ahora uno le pregunta a un chico a qué equipo le vas y contestan al Barcelona, al Real Madrid, al Manchester, etcétera, porque prácticamente tienen acceso de forma inmediata a todo lo que está pasando en el resto del mundo o en Europa o en partes lejanas al país, porque tenemos todo lo que es la tecnología para entender y darnos cuenta y saber lo que está pasando en otras latitudes, ¿no? Tenemos el marketing de influencers, que también es muy importante, muy poderoso. Eh, los influencers permiten, de alguna u otra manera, que todos, voy a poner un ejemplo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Cuando una marca utiliza a Cristiano Ronaldo, pues engancha no solamente a todos los que nos gusta el fútbol, sino a todo el país de Portugal, sino a toda la selección portuguesa, etcétera, ¿no? Entonces se crea un efecto dominó muy importante a través de estos personajes que terminan siendo referentes de un deporte y que son muy importantes también para la promoción de las marcas. Y bueno, la sustentabilidad, donde los consumidores buscan marcas que se alineen con sus valores personales y morales.
Haciendo como un resumen, el marketing deportivo es una estrategia que utiliza el deporte como herramienta para promocionar productos o servicios, mejorar la imagen de marca y atraer clientes. El deporte tiene un gran poder de atracción y fidelización, ya que genera emociones, valores y sentimientos de pertenencia en los consumidores. Este es el ejemplo que les ponía de Cristiano Ronaldo, como una marca puede ser mundialmente promocionada, conocida y referenciada por un deportista famoso en un sector específico, en este caso el fútbol soccer. Eh, El marketing deportivo se trata de un enfoque que puede adoptar diferentes formas, como el patrocinio de eventos, que ya habíamos mencionado, equipos o deportistas, la publicidad en medios o espacios relacionados con el deporte, la creación de contenidos o experiencias vinculadas al deporte o la colaboración con organizaciones o causas sociales que usan el deporte como un medio. Ya comentaba anteriormente la importancia social del deporte. Por supuesto que hay muchas otras opciones. El otro día platicábamos aquí con gente que se dedica al mundo del espectáculo. En la Ciudad de México hay 1.200 conciertos anuales. Es una cifra aproximada y me refiero a conciertos grandes, ¿no? Y sí, el deporte compite con esos otro tipo de espectáculos. La diferencia es, y lo que ya mencionamos un par de ocasiones, es ese sentido de pertenencia y esa eh, forma de desahogo, de ir al estadio y de gritar y de mentarle la madre al árbitro y de gritar la famosa palabra que no se puede decir ya, etcétera, etcétera. Y todo esto genera una pasión importantísima y todo este decante emocional del que ya también platicamos anteriormente. Em, es que siempre que le muevo me termina, este, perdón, no sé qué se volvió loquita esta cosa. Ya. Em, ¿Qué nos puede dar una campaña de marketing deportivo? Bueno, aumentar la notoriedad y prestigio de la marca, asociándola, como ya mencioné anteriormente, con los valores positivos como el esfuerzo, la superación, el trabajo en equipo y la salud. Hay esta transferencia de valores. Las marcas, aunque no sean categorías muy, digamos, de mucho consumo, hay categorías difíciles como los seguros, las finanzas, las fintech, etcétera, etcétera, pero bueno, que terminan rescatando estos valores o transfiriendo o adaptando estos valores deportivos a la marca como tal y crea cierta fidelización con los consumidores. Es importante, o también buscan diferenciarse de la competencia, creando una identidad propia y una conexión emocional con los consumidores, por lo mismo que ya hemos mencionado. Les permite a las marcas también ampliar el mercado potencial llegando a nuevos segmentos o nichos de clientes interesados por el deporte o influenciados por él. Pasa también que de repente uno va de niño o de adolescente y ve una marca y cuando crece y dice, pues estoy buscando una aseguradora, estoy buscando un banco o estoy buscando un hospital y demás, y se acuerda que pues, lo vio ahí en el fútbol donde tanto le gustaba ir con sus amigos y termina prefiriendo esa marca simple, sencillamente por esa razón. Y también fomenta la lealtad y la recomendación, generando confianza y satisfacción de los clientes actuales y potenciales. Los verdaderos ganadores en el mundial son las marcas. Eh, el marketing de eventos deportivos tiene un doble objetivo. Por un lado, dar visibilidad al propio evento deportivo y al mismo tiempo proporcionar y dar un ROI, un retorno de inversión, a los patrocinadores y marcas que han invertido en el evento y están presentes en él. Este tipo de eventos son muy populares en la industria deportiva. Algunos de ellos
aparecen en las pantallas de todo el mundo, como por ejemplo el caso del Super Bowl. Aquí tenemos un ejemplo muy, muy importante, algo que estamos muy familiarizados en México, que es el fútbol americano. Y tenemos, por ejemplo, el número es viejo, estuve todavía ayer tratando de encontrar, hay mucha información ahora y uno busca muy fácilmente en ChatGPT, pero había unas cifras que no me cuadraban, y este número sí es muy, muy real, pero como por ejemplo se vendió en el Super Bowl del 2020 5.6 millones de dólares por 30 segundos de publicidad, ¿no? Y ahora es todo, digo, no sé si han tenido oportunidad de ver el Super Bowl en la transmisión americana, pero es toda una fiesta, no solamente ver el juego, sino también ver qué marcas y quiénes fueron los que se publicitaron por ahí. De hecho, la Asociación de Aguacateros de México participó un par de años con unos comerciales muy, muy simpáticos del aguacate, porque, by the way, el aguacate en el Super Bowl creo que es el alimento que más se consume en esos días, ¿no? Perdón. Bueno, los atletas, cómo participan, este, la clave es alinear los valores de la empresa con los valores del deporte y así poder construir un mensaje positivo y que capte la atención del mercado y por eso se utilizan estos referentes que son los mismos atletas. Bueno, el marketing deportivo ya es toda una ciencia, es un arte que requiere mucho análisis, mucho conocimiento del mercado, de las marcas, del entorno, de temas macroeconómicos, y saber dónde invertir el dinero de manera correcta. Esto me refiero desde la perspectiva de las marcas, para poder hacer que el mensaje llegue y potenciar el mismo y buscar y tener el retorno que uno espera. Es difícil. En el caso del fútbol, tal vez no. Porque el fútbol tiene una fórmula que ya está probada y con muchísimo impacto. Otros deportes, otras ligas, yo lo viví en el béisbol y vemos qué pasa en el fútbol americano en México, en el básquetbol, etcétera, etcétera. Es difícil eh, convencer a veces a las marcas que inviertan. Hay que presentar números, hay que presentar métricas, hay que presentar eh, información tangible que pueda ayudar a las marcas a tomar las mejores decisiones, ¿no? Por eso es un campo de estudio importante, tanto desde el punto de vista del consumidor, de las marcas que invierten y de las ligas o los referentes deportivos que buscan estas inversiones y estos patrocinios. Y bueno, pues ahí estamos, la gente de pantalón largo, que no hacemos deporte, pero que somos los que manejamos al final los dineros, los recursos, y que tratamos de que el deporte sea y tenga el balance adecuado entre el consumidor, la afición, las ligas, y ahorita les platico un poquito de las ligas, y las marcas que invierten recursos importantes para obtener la visibilidad que busca, ¿no? Al final a mí me preguntaban cuando trabajaba en la Liga Mexicana del Pacífico, porque todo el mundo cree que es muy divertido trabajar en el deporte, la verdad es que no es así, más de divertido los que juegan, obviamente, ¿no? Y divertido si juegas y ganas muchísimo dinero, pues más divertido. Pero los que estamos atrás, tras bambalinas, tratando de hacer que todo funcione y que al final la gente y todos los involucrados, todos los players tengan eh, digamos, una convivencia correcta y que el resultado sea el positivo. En este caso, pues mi trabajo como presidente era traer más recursos o llevar más recursos a la liga para que la liga tuviera finanzas sanas, digámoslo así, ¿no? Y que parte de esas finanzas, que claro que van a los resultados económicos de los mismos equipos, pero que parte de ese recurso se pudiera invertir para mejorar así también el espectáculo que podíamos dar desde la parte deportiva, ¿no? Entonces se crea un círculo, en algunos casos virtuoso, en algunos casos un poco vicioso, de vuelta a los recursos para
tener un mejor producto y que a su vez las marcas tengan más confianza en términos del desempeño del producto y de sus objetivos de marca y de penetración y de target, etcétera, etcétera, para que sigan invirtiendo, ¿no? La verdad es que se tiene en México mucho esta idea de que los dueños de los equipos del fútbol mexicano, de los equipos de béisbol, es gente súper archimillonaria que tiene dinero y le sobra y demás, etcétera, etcétera. Y sí, a lo mejor hay dos, tres casos muy puntuales donde eh, hay empresas atrás de los equipos profesionales con alto poder económico que de alguna u otra manera termina subsidiando la operación del equipo, pero la verdad es que en términos generales, en el mismo fútbol, porque son 18 equipos, hay equipos que le batallan mucho, ¿no? Para tener la rentabilidad necesaria y poder subsistir. Y me refiero cuando hablamos de equipos como el Necaxa, León, San Luis, Juárez, los equipos que muchas veces no nos damos cuenta que existen, pero sí existen, y yo lo viví muy de cerca en el fútbol, perdón, en el béisbol, se le batalla mucho desde la parte económica para que pueda ser un negocio 100% rentable y a la vez competitivo, ¿no? Porque, bueno, uno entra también en una sinergia, en este caso de jugadores o de peloteros, donde tiene que invertir una cantidad importante para estar a nivel competitivo y tener los resultados deportivos que las mismas marcas están esperando que el equipo obtenga para poder seguir invirtiendo en los patrocinios y en la publicidad. Entonces, es una matriz muy, muy compleja que yo creo que nunca se termina de entender, pero que tiene sus implicaciones interesantes, ¿no? Entonces, bueno, creo que es lo que les quería compartir. Espero que haya sido de su agrado. Y es todo desde la parte del marketing deportivo por el día de hoy. Y perdón por los bemoles tecnológicos, pero bueno, acá creo que al final ya corrió mejor. Muchas gracias. No sé si alguien tenga una pregunta, si hay sesión de preguntas y respuestas o no. Sí, claro, y depende cómo la quieras manejar también tú, Carlos. Recuerda, No, 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 si alguien tiene alguna pregunta en particular, este, puedo responderla o ampliarla, pero bueno, siempre hay ese riesgo con las dudas, ¿no? Shona tiene la manita levantada. Eh, Carlos, perdón por el ruido, porque ahora sí, miren, aquí estoy en Pilimores. Eh, no tengo preguntas, quiero darte las gracias. Eh, aprendí muchas cosas en tu sesión, no sabía que era así. Y de verdad, gracias por la ponencia. Me voy a tener que desconectar, pero fue muy, muy interesante. Muchas cosas que no sabíamos. Y lo de los demonios, ni te preocupes, a todos nos ha pasado, de verdad, como que se porta súper mal la tecnología, las presentaciones se vuelven locas, no se preocupen, de verdad. Pues un abrazo, me voy a tener que desconectar, perdón por el ruido en la patita. Nos vemos el otro fin de semana. Abrazos, gracias Carlos. Gracias, Shona. Carlos, eh, pues la verdad, ver tu presentación me hace todo el sentido. No nos conocemos todavía muy bien tú y yo, pero tenemos mucho en común. Yo he estado involucrado en marketing deportivo también por muchos años. Eh, tuve la fortuna, junto con hacer equipo también con Jorge Blanco, que está aquí en el grupo, de ser de los fundadores de la marca Nike en México. Y a Jorge le tocaba la parte de sistemas y a mí me tocaba la parte de comunicación y relaciones públicas. Entonces, todo esto que dices, pues son cosas muy, muy bonitas. Yo la verdad disfruté muchísimo trabajando para Nike, después estuve trabajando para Gatorade también, que tiene que ver mucho. Yo estuve más pegado, estoy viendo que tú estuviste mucho al lado del negocio, que es súper interesante. Yo estaba obviamente más pegado del lado de la comunicación y del lado de las conexiones emocionales de estas que hablas y cómo los valores de los atletas, o sea, ya no solamente la pura marca deportiva o el deporte con los consumidores, sino el atleta en sí, porque es como la marca significa algo, la marca del equipo significa otra cosa y el atleta individual significan otros valores
también que pueden ser muy distintos o auténticos. Y por eso yo digo que siempre el deportista fue el primer influencer en el mundo, por la notoriedad que tenían y porque todo lo que hacían y todo lo que representaban y cómo lo hacían y decían, unos para bien, otros no tanto, pero cómo esto significaba, por el peso de las palabras y acciones de ellos, pues significaba algo que sus seguidores lo iban a, a seguir. Y de repente ya en los últimos días también ya a funar, ¿no? Como decimos hoy en día. Muy bien. Yo tengo un par de amigos que trabajan en Nike. No sé si los recuerdes, Jan Hesselman y Shane Wolf. Ujú. Sí, ellos son un poquito más para acá. Ah, ok. Este, yo estoy hablando, Nike empezó en el 92 aquí en Guadalajara. Estuvo en Guadalajara, ¿no? Sí. De hecho, aquí está el headquarters para México, en Guadalajara. Aquí comienza. Ahorita yo fui el empleado número 17, Jorge, yo que es tantito. Entonces, ahorita yo siempre que veo a un empleado le pregunto cuál es tu número, ya nada más para asombrarme de cuántos van en el registro. Pero es impresionante. Pero es muy apasionante. La verdad, esto que tú haces. Es increíble, vivir el mundo del marketing deportivo es otro rollo. Aparte, cuando tienes la oportunidad de conocer a los atletas, convivir con ellos, es otro rollo, es otro rollo. Y ahí después podemos echarnos un café y platicarte, compartir ahí experiencias. Y fíjate, cuando fui a la UNIVA a dar esta charla y a la UP, eh, le pregunté a los chicos, ¿quién que trabajara en el deporte? Y todo el mundo levantó la mano, ¿no? Claro. Entonces, les dije, no, no, no saben lo que están haciendo, chicos. No, mi recomendación fue, primero, probar otras experiencias, ¿no? Yo creo que al final, eh, saber de otros mercados, otros productos, otras industrias, etcétera, al final te puede ayudar y complementar mucho y cuando llegues ya a la industria del deporte, utilizar todo ese conocimiento para de alguna u otra manera implementarlo, ¿no? Hay mucha gente que quiere trabajar en deporte solamente por el gusto. A mí todo el mundo me decía que si yo me la pasaba viendo béisbol, yo lo que menos veía era el béisbol, porque Ujú, yo cuando iba a empezar los juegos tenía que estar viendo que estuviera la señal de televisión, esto, lo otro, los juegos, los horarios, las pautas publicitarias, etcétera, etcétera. Al final no terminas viendo nada más ujú. que todo esté bien. Entonces, sí, es una industria muy interesante que llama mucho la atención a los jóvenes, pero que, bueno, muy particular y muy reconfortante cuando las cosas van más o menos bien, ¿no? Claro, claro, porque es una afiliación emocional que se tiene con cualquier deporte o deportista que te alice. Y lo que hacen las marcas, utilizan el deporte y a los deportistas como un atajo para ganar su reputación, a ganar en su credibilidad sobre todo, ¿no? Por eso cuesta tanto dinero invertir en deporte o invertir en un vocero como un atleta para afiliarse a ellos. Y te subes, y subes con él o bajas con él, ¿no? O sea, esta parte. Así es. ¿Alguna otra duda? Sino para ya cambiar de tema. Sí, yo quisiera hacer un comentario o duda, no sé. ¿Puedo? Sí, claro. Gracias, Carlos. Muy interesante. Muy, muy interesante. A mí me encanta dos deportes en la televisión. Pues, aunque en mi vida jugué béisbol y jugué básquetbol, pero ya a estas alturas, pues el fútbol, perdón, el deporte de sala, me encanta ver el fútbol americano y la serie mundial en béisbol. Pero en el fútbol americano, pues recordarás que son juegos de 3 horas, ¿no? Y en el béisbol también han tratado de hacerlo más ágil, etcétera. Entonces, yo veo, me gustaría que alguien hiciera algo sobre, algo dirigido a la mujer. No sé en qué momento, para que ellas comprendan
que un partido de fútbol americano dura 3 horas, que uno de béisbol dura 2 horas y media o 3 horas. Y si se van a extra inning o tiempo extra, pues más, pero una mujer no entiende eso. Hay que Una, ama- invitarlas. Yo una lo que ama de hago con mi casa, mujer, ya una vente, ama ¿no? de casa, una ama de casa promedio, me refiero, sin Yo lo ánimo que hice de, fue involucrar a mi mujer y bueno, invitarla y tratarle de explicar también, ¿no? pero no Pero habrá tocas un tema bien importante, Rogelio, que tiene que ver con alguna parte del marketing, con, Carlos, que donde quepa ese punto, no sé, como que pero está abandonada. déjame te digo una cosa, tocas un tema bien importante y la verdad es que la mujer ha tomado una relevancia muy, muy importante y más en México recientemente en el deporte en términos generales. No sé si hayan visto las noticias, pero ahora las selecciones de voleibol, por ejemplo, que antes eran, pues no destacábamos y ahora ya estamos digo, estamos todavía lejos de ser campeonas del mundo, pero ya estamos compitiendo con las mejores potencias o las mayores potencias de voleibol, básquetbol. Está el fútbol femenil, que también está tomando relevancia importante. En los Estados Unidos nos metían 4 o 5 goles hace 2, 3 años. El año pasado les ganamos en un torneo internacional. Creo que ya van 2 veces que les ganamos a las americanas. Creo que la mujer está tomando un lugar preponderante en el deporte en términos generales. Este, y qué bueno, la verdad es que ahí viene la discusión que tiene que ver con otros factores, que no soy el experto, pero el tema de que si son igual o no igual remuneradas que los hombres, pero bueno, esa es otra discusión. Pero creo que la mujer ya está reclamando el lugar que se merece en términos deportivos. Y bueno, eso que tú comentas es un tema más de afición y yo lo resolví con mi mujer, pues, invitándola, involucrándola y explicándole el fútbol americano. Y bueno, ahora le gusta. Por lo menos ya me deja en paz 3 horas y media. Ella sabe que mientras juegan los Steelers no me pueden ni hablar y yo, bueno, ya se acaba el juego y ya voy y ya hago, y termino de hacer el quehacer, ya hago lo que me toca de la casa y demás, ¿no? Pero sí, pero tienes un punto, podría haber un poco más de información para involucrarlas de alguna otra manera, ¿no? Y si me permiten, voy a, voy a poner mi punto aquí en este tema. Eh, Esto es como cuando decimos, hoy los niños de hoy son más inteligentes. Los niños son, wow, hoy los niños son más inteligentes. Y la verdad es que los niños siempre han sido, y cuando fuimos niños, siempre hemos sido inteligentes. Lo que sucede es que los padres son más inteligentes, que pueden ver mejor hoy la inteligencia de sus hijos. Y pongo este ejemplo porque existe un machismo aún en el deporte. Ujú. Es como si nosotros tendríamos que permitir el acceso al deporte a las mujeres. Y es lo que a mí me causa un cortocircuito, porque eh, eh, necesitamos ser conscientes, y ya es otro tema, como bien lo dijiste, y a lo mejor es una buena idea para temas futuros, a ver quién lo quiere agarrar, Carlos, porque sí es verdad, el deporte ha sido manejado por los hombres, y los hombres nos hemos creído que somos los únicos que tenemos derecho a Dueños. disfrutar Ujú. deporte. Entonces, como por esta cuestión machista de manejar los dineros y el capitalismo, pues entonces hay un doble poder que se ejerció en contra de las mujeres, que decidimos no involucrarlas por esta cuestión. Entonces hay un tema ahí muy profundo que yo los invito a que lo hagamos, y a darnos cuenta, y yo lo hago, a mí la verdad, eh, por experiencia, yo disfruto ver, por ejemplo, a mí me encanta la Fórmula 1 y la veo con Liz cada vez que hay una carrera. Y esto es, Ajá. Hola, buenos días. y, Ay, muy amable, gracias. y esto es, ¿cómo se llama? Algo que a mí me emociona, me encanta, pero no fue como que, híjole, esto es algo para mí, a ver si me entiende y a ver si le entiende, así como porque, ¿sí me entiende? Pero bueno, voy a dejar aquí el tema,
Y quiero dejar la invitación a a alguien aquí de los del tanque a tomar el tema, porque yo creo que hay mucho que yo creo que podemos ir conociendo y creyendo. Seti, tienes la manita, veo ahí tu manita levantada. Sí, pues yo nada más, bueno, primero que nada, Carlos, muchísimas gracias, muy interesante el tema. Y yo quería hacer un comentario relacionado con lo que acaba de comentar Sal. Aquí en mi casa nos encanta el fútbol soccer, somos súper fanáticos. Yo viví muchísimos años en Inglaterra, entonces por ende se transmite que mi equipo por el que me levanto a las 5 de la mañana a ver un partido de fútbol es el Liverpool. Entonces, para que no crean que el comentario es porque no soy fan, sí, soy súper fan. Cuando era joven apoyaba a los Leones Negros de la UDG porque en toda mi vida, antes de irme a Inglaterra, la UDG dominaba el panorama de la familia, pues por cuestiones de mi origen, ¿no? De mi papá. En fin, el comentario es el siguiente, que yo he tenido conversaciones muy largas y tratando de profundizar con hombres en relación al fútbol de mujeres. Y ellos me dicen, en su mayoría, que no es que estén de acuerdo, que no están opuestos a que haya fútbol femenil, a que igual se les pague mejor a las chicas, etcétera, etcétera, pero que a ellos como hombres no les causa la misma impresión por falta de una etiqueta más específica el ver el desempeño de una chica jugando fútbol al ver a un chico jugando fútbol, ¿no? Entonces, posiblemente sea por cuestiones físicas, por cuestiones de habilidad, de fuerza, pues no sé, de algo que posiblemente una mujer no pueda mostrar o tirar en el campo al mismo nivel comparativo así de energía, de fuerza, de dinamismo que un chico, y que es por eso que no les gusta, que no tiene nada que ver con la habilidad de las chicas, que sí lo ven y dicen, sí, sí sabe, pero a lo mejor una chica nunca va a poder anotar un gol con la misma fuerza o desde la misma distancia o con el mismo efecto que un Ronaldo, simplemente porque la cuestión física de una mujer posiblemente no se lo permita. ¿Sí? Entonces creo que también por ese lado se tiene que hacer algo de trabajo. No sé si sea a través de marketing deportivo o a lo mejor cada quien en nuestras casas o en las escuelas. Sí, hay que establecer y creo que sí es muy importante que continuemos todas estas tendencias de igualdad y ecuanimidad y de que todos merecemos poder hacer de todo, pero creo que sí es importante hasta cierto punto también explicar que hay unas cosas que a las mujeres nos salen mejor y a los hombres les salen mejor, ¿no? O sea, físicamente. Entonces, bueno, eso era todo, pero creo que es muy importante mencionarlo pues en este contexto, ¿no? Mira, Gracias. yo creo que construyendo sobre tu punto, tienes razón. A mí me parece que el fútbol femenil ha mejorado muchísimo, es más espectáculo. En el último mundial tú veías un partido España-Francia, o no sé si fue la Euro, no sé si fue mundial la Euro, pero Holanda, los americanos, son unos juegazos de fútbol y juegan muy fuerte, muy rápido. Y la verdad es que se están acercando. Obviamente por cuestiones fisiológicas no van a ser igual que los hombres, eso es normal, natural, eh, pero yo creo que las brechas se están acortando. El tema económico es un tema que muy polémico y que a lo mejor no es el foro ni mucho menos, pero tiene que ver con un tema de, pues cuánto generan las ligas de hombres en términos económicos y cuánto generan las ligas femeninas, ¿no? O sea, entonces, el otro día alguien decía que en porcentaje se les paga más a las niñas en función del porcentaje de los ingresos de los equipos que a los hombres. Y creo que ahí la discusión de igualdad creo que no hace un poco de sentido, porque no lo dije yo, lo dijo Nadal en una entrevista que le hicieron.
Y él decía, bueno, ¿y por qué hay mujeres en otros rubros que ganan más que los hombres, ¿no? Por ejemplo, en el modelaje o en otras actividades más estrictamente femeninas, ¿no? O cuánto gana una CEO mujer y cuánto gana un CEO hombre, etcétera, etcétera. Entonces ahí vienen otro tipo de discusiones. Yo el otro día comprobé que las mujeres son malas con las mujeres porque hubo un partido de Tigres en la semana, ¿eh? Esta semana, es más, fue el fin de semana. Hubo un partido de Tigres contra León y Tigres ganó 9-0. O sea, 9-0 a las pobrecitas niñas de León. Mi punto es que cuando ya iban 5-0, pues ya muere, ¿no? Pues metas a las reservas y tú ya mía te la presto y nomás te haces el loco un rato. Pero no, les fueron y les metieron otros cuatro. Esta niña, ¿cómo se llama? Hermoso, la Jenny Hermoso, metió como 8 goles. Pero bueno, también eso sucede, que todavía el fútbol femenil y como se maneja en la Liga Mexicana o en la Liga MX, todavía las distancias son muy, muy grandes, ¿no? Creo que los últimos campeonatos han estado entre Tigres y Monterrey, los últimos 10, un poquito América, Chivas ganó uno hace poco, pero los demás equipos están muy, muy por abajo de ese nivel. Se dice que ya no va a ser obligatorio, porque en un principio a mí me tocó esa negociación y cuando estuve en Boyd, esa negociación, porque estuvo a punto de desaparecer la Liga MX femenil, porque era un costo para los equipos, pero ahí fue cuando llegó Vancomer y también la patrocinó y eso les dio fue como un tanque de oxígeno. Pero ahora lo que se dice es que ya no va a ser obligatorio que los equipos de la Liga Varonil tengan un equipo femenil. Más bien va a haber equipos que pueden quedarse sin equipo femenil y ahí van a entrar inversionistas independientes o gente que quiere comprar equipos para invertir en el fútbol femenino, que yo creo que va a ser bueno y positivo para que haya más inversión y que eso traiga mejores patrocinadores, etcétera, etcétera, todo esto que ya platicamos, ¿no? Pero yo creo, Leti, que es un tema de tiempo, o sea, el fútbol femenino es relativamente nuevo, pues yo creo que en 15, 20, 30 años va a estar en otro lugar y muy, muy diferente, y muy, muy cercano al espectáculo que da el fútbol varonil ahorita. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y a ese deporte pues le podemos sumar otros que tradicionalmente han sido más de hombres, ¿no? Como el box, por ejemplo, ¿no? Y todas las controversias que ha habido hasta cierto punto cuando tienes a un transgen peleando como mujer contra otra mujer o contra un hombre, y que por físicamente las diferencias pues no puedes decir que son No, no, no. balanceadas o que son justas, ¿no? Sin tomar en cuenta todos los otros temas. Pero sí creo que hay cosas por hacer y pues es importante que nos pongamos la pila, sobre todo todos los que tienen niños, yo no tengo, este, pues para hacerlos entender que, pues que se debe de hacer, deben de tomar en cuenta todas estas cosas, pero pues con el respeto que se merece. Gracias, Claro. Carlos. No, a ti, Leti. ¿Alguien más? José Manuel tiene la mano levantada. Sí, Carlos, pues primero, formidable tu charla, muy bien preparado, tienes mucha experiencia. Aunque hablas de 10 años, yo creo que te escuchamos y como si tuvieras 30, mano, en el deporte. Eh, tengo dos preguntas muy puntuales. Una media complicada, no lleva jiribilla. ¿Qué opinión tienes sobre lo que es el tema de las mafias dentro de las diferentes disciplinas? Que también se ha hablado mucho, partidos arreglados y temas donde pues hay dineros de por medio, ¿no? Intereses. Y la segunda pregunta relativa al fútbol mexicano, donde al menos mi percepción es que ha dejado de ser un deporte competido y solamente hay unos cuantos equipos en la Liga MX que figuran. Los demás equipos, como tú bien decidas, desconocidos, equipos que apenas están en etapa de supervivencia porque la parte de rentabilidad del ROI, como decías, pues no les alcanza. Yo creo que algunos equipos inclusive llegan a tener números rojos, así como algunas empresas que están viviendo.
más del flujo efectivo, de otros conceptos, pero pues ellos los van manteniendo. ¿Qué opinión tienes sobre esos dos temas de las mafias y de la competencia en la Liga MX, que no nos permite ser quizá tan competitivos en México a nivel internacional? Gracias, gracias, José Manuel. Sí, bien interesantes tus preguntas. Mira, yo tengo mi teoría respecto a por qué el fútbol mexicano no trasciende a nivel internacional y es una teoría que puede estar bien o puede estar mal, cada quien tiene sus puntos de vista, ¿no? Desafortunadamente, o todos los que son analistas deportivos se van por la parte deportiva solamente. Pero yo creo que hay un tema macroeconómico y este tema tiene que ver, México es un mercado súper importante, muy grande, son 140 millones de mexicanos. Eso significa que las marcas que invierten en el fútbol mexicano, aunque son muchos millones de dólares, pero su costo por impacto es mínimo. ¿Sí me explico? O sea, invierten 30, 40 millones de dólares, pero al final, pues llegan, cada impacto les cuesta centavos. Entonces hay mucha gente y hay muchos recursos invirtiendo en el fútbol mexicano y marcas muy importantes. ¿Esto qué significa? Que para ser competitivo hay que recurrir a los jugadores extranjeros. Y creo, si no me equivoco, que cada equipo puede tener 9 jugadores extranjeros, 8 jugando en el terreno. Eso quiere decir que tienes 3 mexicanos por equipo jugando en una liga de 20. Son 30, 60 jugadores que a lo mejor están jugando, ¿no? Entonces, con suerte nacionales y unos cuantos en Europa. Cuando tú ves otros países como Argentina, Uruguay, Chile, en fin, Brasil, que se dedican a exportar jugadores, es porque tienen jugando en sus ligas locales a cientos de jugadores y tienen en Europa otro tanto. Y pues claro que por tema estadístico, ahí salen los garbanzos de a libra como Maradona y Messi y son exitosas, ¿no? Son selecciones que les va muy bien. Entonces, yo creo que el desempeño en general del fútbol mexicano tiene que ver con un tema más económico que deportivo. Obviamente que afecta la cuestión de la preparación digamos, el desarrollo de jugadores. Es más fácil traerte jugadores ya hechos del extranjero que desarrollarlos internamente, ¿no? Y en México no es tan, aunque sí hay equipos que lo hacen muy bien, como es el equipo de Pachuca, que vende y exporta jugadores. El caso del Chucky, que fue muy famoso, que se hicieron millonarios, no es, digamos, uno de los principales ingresos que hay dentro del fútbol mexicano para los equipos, la venta de jugadores. Es más bien por el tema de patrocinios, derechos de televisión, taquilla, merchandising, etcétera, etcétera. Sí, y tienes un punto, o sea, 18 equipos pareciera, para mí se me hace que son muchos, porque pues como tú dices, siempre ganan los mismos, ¿no? Hay 4 grandes, los 5 grandes, y ahí el América creo que ha quedado campeón 4 veces en los últimos 3, 4 torneos. Entonces está muy concentrado y hay equipos que les cuesta, hay equipos que les cuesta mucho, eh, simplemente competir, ¿no? Y ¿a qué me refiero con competir? Que tú tienes que invertir en jugadores extranjeros para poder medianamente salir a competir y que no te metan 8 goles, ¿no? O que no te metan 9 goles cada semana. Entonces, eso hace un esfuerzo importante económicamente y, y pues los equipos no son tan rentables. Hay un libro que se llama Soccer Economics que habla de eso, ¿no? Cómo los equipos europeos que generan en teoría miles de millones de dólares de ingreso, cuando tú le quitas todo el costo que representa los sueldos de los jugadores, y toda la parte operativa, pues realmente les queda pues cualquier cosa. Te doy el ejemplo, el equipo de Diablos Rojos del México de béisbol salió a la bolsa hace unos meses, y bueno, todo el mundo lo festejó, y ahí está en la bolsa, la América también hizo una nueva empresa y están en la bolsa y demás. Estar en la bolsa, pues son decisiones de cada empresa, ¿no? Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Las cosas buenas es que pues, aparentemente recibes capital y todo el mundo puede invertir y todo el mundo le puede apostar, pero las cosas malas es que pues, tienes que hacer reportes, reportar a la bolsa, que tus números sean públicos, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando salen los resultados de los Diablos Rojos, que son muy famosos, es el equipo más famoso del béisbol mexicano en general y más famoso de la Liga Mexicana de Béisbol, ganaron 8 millones de pesos. 8 millones de pesos, dices, pues, no, o sea, todo ese esfuerzo y todo ese músculo de
100 juegos en casa, el estadio, patrocinadores, comida, cerveza, toda la economía alrededor y demás, para ganar 8 millones de pesos. em, Aquí el mensaje es los dueños de los equipos profesionales en México, tanto de fútbol como de béisbol, que digamos son las ligas más serias, mucho tiene que ver por el gusto al deporte y por el gusto al béisbol y porque les gusta la actividad, porque así como que digas negocio, 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 no lo es tanto. Ahí se cuelga el tema de la multipropiedad, porque ¿qué pasa? Tú para estar y tener un equipo de primera división necesitas conocer la industria, conocer el deporte, conocer el movimiento. Y si hoy ahorita nosotros nos juntamos, nosotros los que estamos aquí y con el aguinaldo entre todos compramos un equipo y demás, nos va a ir mal porque no conocemos y porque no tenemos la experiencia. Y pasó con el Veracruz hace 3 años. A mí me tocó en una conferencia de prensa que estaba el señor Curi, si no me equivoco, ahí tratando de entrar a la federación y que no lo dejaban, etcétera, etcétera, porque el equipo de Veracruz quebró, ¿no? Entonces, cuando no tienes esa solidez económica, de ahí viene el tema este de la certificación, que no digo que esté bien o mal, es simplemente que ya no querían arriesgarse a que, y luego más en un país como México, donde hay capitales que a veces, de repente, no son bien habidos. Si ahorita ponen en venta un par de equipos, van a salir un montón de gente interesada, pero tienes que ser muy responsable de a quién invitas a ser parte de tu asociación en este caso, ¿no? De tu grupo. Todos son temas bien delicados. Le pasó, por ejemplo, los que somos de Guadalajara, al equipo de mariachis de la Liga Mexicana de Béisbol. O sea, el equipo llegó y era mariachis y eran dos chicos muy entusiastas y muy jóvenes y muy echados para adelante, pero al final tuvieron que vender el equipo porque no pudieron con el soporte económico que se necesita para mantener un equipo profesional. El tema de los amaños, no sé, bien, bien complicado. Yo no creo que existan. Sí existe el peso específico, ¿no? O sea, cuando un árbitro le pita a la América, pues siempre tiene ese nervio y esa preocupación y está metido Televisa en la federación. La federación la maneja, el presidente lo pone Televisa y el director de finanzas y administración que se llama, se me fue su nombre, Luis Palma, ese lo puso TV Azteca, es gente de Salinas que estuvo en Electra, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se manejan entre TV Azteca y Televisa. Y bueno, pues siempre que el jugador del América se eche un clavado en el área, pues el árbitro pues, muy fácilmente le pita el penal, ¿no? Y bueno, de ahí viene todo lo que es el fútbol y la controversia y la discusión y demás, que también es otra parte económica, porque las televisoras y los programas, por ejemplo, de ESPN y de análisis deportivo, etcétera, etcétera, pues también viven del fútbol. Y la publicidad que venden esos canales también, ¿no? Entonces, es una industria compleja, muy apasionante y que de alguna otra manera termina siendo parte de la idiosincrasia de los países. Tuve oportunidad de vivir en Chile y por ahí del 2009 o 2008 por ahí, quebró la liga profesional de Argentina. Quebró, estaba en bancarrota. ¿Y qué hizo el gobierno? O sea, tomó la liga profesional y la puso a jugar porque no se podía quedar el país sin fútbol. Imagínate los argentinos Eh, sin fútbol, no tiene nada bueno más que el fútbol. Perdón, no Perdón, sé si hay algún perdón, argentino sí. acá. No, no, perdón, levanté la mano y ya casi no me acuerdo de qué iba a preguntar. Denme chance Adelante. antes de la frase de Sal de terminar. No, lo de si son muchos equipos, son pocos equipos que hace como 15 minutos lo dijeron, y levanté la mano. Perdón. No tiene nada que ver si son muchos o son pocos, porque en Uruguay son 5 millones de habitantes y tienen 16 equipos profesionales, 14 de ellos juegan en Montevideo. O sea, 14 de 16 juegan en Montevideo y hay estadios donde las gradas son de madera y como si fuera cualquier escuela de aquí, como el Once México en Guadalajara, tiene mejor estadio que 14 de esos equipos profesionales en Uruguay. Entonces, yo creo que más bien es la calidad, ve los jugadores que exporta Uruguay, o sea, Uruguay cabe en Jalisco y tienen casi los mismos equipos profesionales. Te digo, estadios de Uruguay, envidiarían a algunos colegios de aquí. No sé si has visto la cancha del Once México, está impresionante.
hicieron casi un estadio ahí profesional, de fútbol que ya lo quisieran equipos, como te digo, de primera en Uruguay. Entonces yo creo que es más bien la seriedad si es una mafia y si aquí los entrenadores te piden dinero a ti como papá para que tu hijo juegue y no esté en la banca. La mafia se da desde las fuerzas básicas, desde las escuelas de fútbol, dígase el América de Pumas, la que sea, tuve amigos que tuvieron hijos en la del América y dice, me pedía el entrenador, si mi hijo quería jugar, en no estar en la banca, le tenía que dar una lana al entrenador. Entonces, y el niño medía 1,97 a los 17 años, estaba en la sub-20 de México, y cuando llegó el sobrino de Jorge Campos, nomás porque era el sobrino de Jorge Campos que medía 1,69, sentaron al porterazo de 1,97, lo mandaron a la banca para que entrara el hijo de Campos, nomás por ser hijo de Campos, ¿eh? Hijo o sobrino, no supe. Pero sí se dan, la corrupción está desde las escuelas de fútbol. Bueno, gracias. Sí, 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 tienes razón, Jorge. Eso pasa desafortunadamente Y también tiene en que el ver, por deporte en ejemplo, México. en el árbitro que decías que le pita distinto a uno de la América que a alguno de otro, que le da un poquito de miedito. La pregunta es, ¿por qué le da miedo? ¿Qué pasa si pitaría de manera equitativa? Pues, digo, no sé, es una percepción mía. Te da miedo porque al final los que manejan la federación es Televisa y entonces te puede llegar una señal ahí al director de árbitros para que Claro, te te marque despidan, te una bajen. mala calificación, te mandan a la banca de los árbitros y no pitas en toda la temporada, ¿no? Sí, pues, desafortunadamente hay muchos intereses ahí eh, involucrados, pero eh, yo yo creo que no hay amaños, pero sí hay algunas preferencias, ¿no? Definitivamente. Ujú. Pero bueno, el América es el mejor equipo. ¿Cuál es el problema? No pasa nada. Yo aprovecho Qué porque buen chiste. ya soy mayor de edad, bueno, más de 60 me refiero, y algo muy importante que comentabas, Carlos, y que señalo, enfatizo porque es muy importante, ya empezamos a perder músculo, algunos de nosotros a cierta edad, la sarcopenia, y qué importante es hacer algún tipo de deporte, ejercicio. Eso nos mantiene vivos, nos mantiene sanos y pues tendríamos que estarlo fomentando siempre. Te Ahora echas tus resulta chelas, te que echas unos tequilas, pero al día siguiente no pasa nada. O sea, te vas a hacer ejercicio, sigues con tu vida normal. El problema es cuando, pues obviamente hay excesos, ¿no? Como en todo. ujú, Pero yo tengo la experiencia propia de que estaba perdiendo músculo y ya con el ejercicio que estoy haciendo, alimentación también, por supuesto, algunos suplementos, pues ya mira, me dio gusto porque subí 500 gramos y eso pues muy bien, de me puro ayuda músculo. y ya por lo menos No, me en- mantiene Échate un entiendo que en menudo. un peso. entiendo que Doble. que la nueva tendencia para los que ya son mayores es regresar al gimnasio, porque eso es lo que crea músculo. Sí, Ya no es correcto, tanto cardio, así es. ya no es ser tanto aeróbico, más bien Y ejercitas pesas, la pupila gimnasio, también. Ujú. El famoso taco generalmente. de ojo. Ujú. Ujú. Bueno, pues ya Pues son las son las, 9. falta un minuto para las 9, Me, Carlos. me permite nada más un comentario rapidísimo, 30 Adelante. segundos. Una disculpa, traía el micrófono abierto, vine a verificar la camioneta, se golpearon dos adelante, dos coches y bueno, por eso grité, pero ya perdone. Nos La chutamos el segunda, chisme Carlos, completo. te No te tengo que preocupes. sentar con mi suegra. Mi suegro es amante de casi todos los deportes, se sabe de todos y tiene 80 años y la deberías de conocer. O sea, le va a encantar hablar contigo, Carlos. Gracias. Con mucho gusto, nomás ahí con un cafecito y un tequila, donde Nosotros somos de tinto y de cuando tequila. gustes, está Café bien, en los perfecto, velorios. perfecto. Liz, Gracias. Liz también tiene una tía que es historia, ¿cómo se dice? Historiadora. Pues ¿Sabe? parece historiadora, pero es súper aficionada al soccer. Este, tiene ya pues casi
pues más de 70 años, casi 80, y tiene recuerdos de fútbol México 70, de todos los mundiales, es súper atlista, no, es una biblioteca andando en cuestión deportiva. También sería interesante invitarla a esa reunión. Mira, Sí, Elizabeth, el otro día estaba oyendo a varios exjugadores, ¿no? El Peláez y Campos y estos, ¿no? Y decían que antes el equipo de la selección mexicana era mejor y que jugaban con más garra, no sé qué. Igual no ganaron nada, no ganaron absolutamente nada. Tenemos 20 mundiales. Ahora perdimos hasta el cuarto juego, ya no queríamos ni Sí, el tercer ni el y quinto. el tercer, Así ajá. que seguimos mal, pero bueno. Y antes me parece que no eran nada diferentes. Este. Pero cuando gusten, la verdad es que hay mucho que platicar y es muy apasionante el tema del deporte. Sí, la visión femenina de estas, de este tipo de personas como mi tía o la suegra de Luis, Sí. este, pues muy interesante me parece, ¿no? Su punto de vista. eh, pues muy bien. eh, son las 9:02 de la Nueve mañana. dos. Es Ujú. tiempo de cerrar la sesión y pues agradecerte muchísimo, Carlos, por este tema, que para mí en lo particular es más que apasionante. Sé que para Jorge igual y muchos aquí que nos encanta el deporte y el marketing deportivo. Y pues agradecerte que nos has traído un tema para que tiene mucho fondo, mucha reflexión y que nos lo has traído de una manera muy práctica, una visión de negocios también que es muy importante. Y creo que también nos dio para abrir más temas dentro del tanque. Ya ven que salieron algunas controversias que se me hace súper interesante. Y bueno, para cerrar la sesión y para un poco reforzar por qué el deporte nos inspira a todos de cierta u otra manera, independientemente que nos guste el deporte o no nos guste, pero al final del día nos identificamos con cosas que tienen que ver con el deporte. Y voy a cerrar con un quote de Michael Jordan, que lo utilizó también para un comercial, que dice: he fallado más de 900 tiros en mi carrera. He perdido más de 300 juegos. Se me ha confiado 26 veces el tiro ganador y lo he fallado. He fallado una y otra vez en mi vida y es por eso que he tenido éxito. Mm, Muy muy bien, bien. O muy, sea, muy ¿quién no bien. se identifica con eso? Sí, Muchas gracias muchas a todos. Gracias. Estupendo Se lo fin de pasan semana. bien. Que tengan un buen fin de Gracias. gracias. Igualmente. semana. Gracias, buen Muchas día. Gracias. Portan gracias. bien. Gran tema. Uy, Bonito Gracias. fin, no, Bonito tema, no. gracias. Que estés gracias. Gracias. bien, Luis Bye. Alfonso. Gracias, bonito Chao. fin de Hasta Adiós. semana. No, luego. no me lo quiero Provechito. encontrar en ningún lado, ¿eh? Bye.